Entonces, tres, eso lo corto. Hola amigos de Retumba, espero que se encuentren bien. Amigos, el día de hoy inauguro una nueva sección que quiero que se llame Retumbas Favorites. Es básicamente hablar sobre los discos favoritos de las personas dentro del staff. Y bueno, tener invitados justamente para que conozcan la perspectiva de pues la persona que quiere hablar de su disco favorito. En este caso tengo a Vane de la nueva sangre de Retumba. ¿Cómo estás, Vane? Hola, buenas noches a todos. Bien, gracias. Todo bien, excelente. Y pues bueno, el hecho de Retumbas Favorites no es algo que en sí nos haya hecho, ya hemos hablado de discos que nos encantan en fechas anteriores, pero más que nada es para que la gente conozca los gustos del staff. Y bueno, hoy toca un disco que me encanta, lo amo a más no poder, es un disco precioso para mí. El disco se llama Days of Summer Gone, de el multiinstrumentalista, compositor y cantante Chris de Países Bajos. Y a Vane ya le había pasado este disco y no me acordaba que ya te lo había pasado, Vane. Ujú. En su momento cuando hablábamos en otros grupos como de música y cosas así, y acá, no me acuerdo por qué te lo pasé o si me pediste recomendación de algo, ni me acuerdo por qué te lo pasé. Creo que surgió el tema. Yo tampoco me acuerdo muy bien, pero sí, ya tiene muchísimo, como 2 años o más. Y justo me recomendaste este. Me Ujú. dijiste que Chris era un artista muy padre, que me lo recomendabas mucho, especialmente este disco, y pues lo escuché y obviamente que me gustó. Entonces, pues por eso estamos el día de hoy aquí. Bueno, es básicamente eso, o sea, yo la verdad no me acordaba que te lo había pasado hasta que me lo dijiste y bueno, la idea también Ujú, era tener a Lucy aquí, pero bueno, no pasa nada, vamos a hablar Van y yo de este disco, aprovechando que pues ya se lo pasé a ella y ya tiene más tiempo que Lucy escuchando el disco. Pero ujú. bueno, vamos a hablar un poquito sobre Chris antes que nada. Chris, este compositor multiinstrumentalista, cantante de Países Bajos, no solamente tiene su proyecto solista, sino que también tiene bandas muy interesantes que se llaman The Black Codex, que también uno que se llama Inventions, y además es partícipe dentro de un proyecto de pop orquestal que se llama Mayra Orchestra. Mayra Orchestra es algo así como que la competencia, entre comillas, de Cirque du Soleil de Países Bajos. Es un espectáculo en vivo, con música en vivo, muy bonito, completamente teatral, completamente conceptual, muy bonito, muy rebuscado, la verdad. Y Chris forma parte de los compositores, entonces dices pop orquestal, teatral, entonces, qué delicia, ¿no? O sea, y sus discos de Myra Orchestra son increíbles de escuchar también, o sea, pero básicamente es para que se den una idea de que Chris es algo extraño en la entidad personal que es básicamente este compositor, porque Days of Summer Gone es su primer disco como su proyecto solista de Chris, y se le puede clasificar como un tipo de neoprog rock y rock cirquero en algunos aspectos, rock cirquero. Vamos a adentrarnos completamente a este disco. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde, por dónde puedo empezar? Es un Eh, disco, tú Ujú. dime, lo que quieras decir, Van, o sea, además es, Sí, es de mis discos favoritos, pero no tiene que ser el tuyo, o sea, también tu perspectiva es muy importante. no, no, no. Bueno, a mí también me gustó mucho. De hecho, lo que noté la primera vez que me lo pasaste y lo recordé ya muchos años después, Ujú, fue precisamente que le noté esos toques circenses que estás mencionando. ujú, Y tiene muchos detalles de música clásica. ujú, Por ejemplo, en una de las canciones, digo, no sé si quieres hacer un panorama general, pero a lo mejor este es un punto de partida para que tú te quieras adentrar más a su estilo musical. Noté especialmente que Cold Heart, Cold Heart, ajá. ajá, Heart, perdón, Ah, este, tiene en su introducción el del ballet del Cascanueces, cuando baila el hada de de azúcar. Tchaikovsky, ajá, de Ajá, Tchaikovsky. sí, El hada de la tacita de azúcar, ajá, sí, ajá. exactamente. Cuando empezó dije, no, o sea, este es del Cascanueces, o sea, de inmediato lo relacioné,
pero va transformando la música, o sea, ocupa estos pequeños detalles y luego le va metiendo personalidad a cada una. Correcto. Entonces, bueno, ahí te toca a ti adentrarnos a este tema. Bueno, Ujú, realmente sí, o sea, Chris es un multiinstrumentalista, usa muchas cuerdas, usa muchos vientos, en esencia es rock, pero también tiene mucha alma, como decía, había dicho, cirquero, circense, completamente clásico, completamente incluso new wave, muchas cosas de aquí y allá que enriquecen la melodía de este disco. Sí, completamente. Yo entiendo esta parte de Cold Heart que dices, es muy Tchaikovsky, ¿no? ujú, Es muy pomposo, muy tintineante, ¿no? O sea, muy mm, ballet, la verdad. O sea, ujú, no, entonces entiendo perfectamente por qué Chris está en Mayra Orchestra, repito, un proyecto de pop orquestal que es meramente teatral, o sea, es algo muy único. Pero bueno, algo que me gusta mucho de este disco es su atmósfera. Es una atmósfera muy única que no he podido escuchar en otro disco en particular. Es una atmósfera que está siempre enmascarando emociones, enmascara la forma en la que te quiere vender un disco, porque empieza justamente con, si no mal recuerdo, el primer tema es Out in the Night, Out in the Night, un tema de 11 minutos y de hecho casi todos sus temas son de más de 10 minutos. Empieza lento y de pronto te suena un estallido tintineante como si fueras a ver la película más empalagosa, más ujú, fantasiosa del mundo y la canción se empieza a trastornar a una melancolía, a un aspecto triste, súper es a lo que voy, muy, o sea, enmascara la emoción de algo tintineante, de algo lindo, y de pronto se está desprendiendo de poco a poco de esa cara, casi, casi como que la piel se le está estirando hasta que muestra la melancolía. Y algo que me gusta mucho de este disco, además de estas atmósferas, de este enmascaramiento sentimental, es que me gusta el estilo fantasioso que este productor, este compositor trae. Porque todos sabemos que, bueno, hay discos que te transmiten cierta fantasía, ¿no? Como el power metal, hay cositas que te dicen, pues a lo mejor es muy, no sé, muy empalagoso, ¿no? Muy empalagoso. O sea, ujú, es demasiado Caballero del Zodiaco para mí, demasiado Thundercat, ¿no? Entonces, ujú, pero está la fantasía extraña que nunca la había podido escuchar representada en un disco. Una fantasía extraña puede ser a lo mejor la de Tim Burton, puede ser a ujú, lo mejor la de Lemony Snicket, ¿no? O ujú, sea, puede ser, no sé, el realismo fantástico que realmente casi no se escucha en los discos, ¿no? O sea, por dar una identidad conceptual a lo que yo percibo. Entonces, esta fantasía extraña se mantiene durante todo el disco. Es un disco es que, híjole, no quiero revolverme, pero son tantas cosas que quiero decir a la vez. ujú, Este, ya hablamos de cómo el disco te muestra la forma feliz de cómo tienes que ser, pero realmente el disco se trata mucho sobre la melancolía, sobre el extrañar a las personas, sobre crecer. De hecho, son pocos temas, son como 5 o 6 temas, pero dura más de una hora el disco. ujú, Entonces, cada canción dura un poquito más de 10 minutos o incluso 12, 13, algo así. Pero vamos a empezar con el primer tema que Out in the Night trae una melodía muy, muy memorable en los violines. O sea, las cuerdas traen una melodía muy memorable, pero se repite conforme el disco avanza. O sea, esa melodía se repite en el primer tema, en el tercer tema y en el sexto tema, que es el tema homónimo. Para mí, esta como reincorporación de las melodías, la reincorporación de estas composiciones en general, es como traer tu perspectiva del principio y verla evolucionada. O sea, en el aspecto sentimental, porque repito, habla mucho sobre la melancolía, sobre extrañar a las personas, sobre el proceso de ser humano, el proceso sí, de crecer, tal vez, de pasar un duelo, de pasar tristezas. ujú, Pero los colores, que incluso lo vemos en la portada, que de hecho no voy a decir el nombre del artista porque es un nombre extrañísimo, pero ujú, hace portadas hermosas.
Este, muestra esos colores en el disco en general, pero me encanta cómo incluso el disco trae un aura muy latente que es inquietante. Más que nada Sí. es turbo inquietante, pero ves los colores y ves las melodías y como tú dices, ¿no? Muy Tchaikovsky, el cascanueces, el hada del Ujú, azúcar en la tacita, pero ¿por qué siento que estoy en peligro? ¿Por qué ujú, siento que algo va a salir a gritarme? Y lo hace, no en un aspecto metalero ni mucho menos. Hay, ujú, un, hay una parte en el disco donde Chris muestra una frustración gritando, pero gritando, cantando, y no te lo esperas. Y la primera vez que escuché este disco me espanté, dije, o sea, a ver, me ujú. estás gritando, háblame con un bonito tono de piel. Así es. Es que de hecho, cuando lo escuchas por primera vez, hasta tiene un aire infantil. O sea, como, Exacto. ¿verdad? O sea, como de un cuento infantil, pero se va transformando en un cuento infantil alemán que se va Ujú, ujú. volviendo cada vez más, tenebroso, ¿no? Y tétrico. Exacto. Muy hermanos Grimm, casi, casi. Exacto, exacto. Ujú. No Disney, o sea, te da esa impresión como si fuera a ser un disco dulce y sutil y perfecto, ¿no? Suave, porque también su voz es muy suave, o sea, Correcto. pero conforme vas escuchando o la evolución entre cada canción, Ujú. precisamente es eso, tiene el toque de que se va volviendo tétrico y luego como depresivo. Ajá. Es raro, pero es el único disco que he escuchado que hace esta clase como de que intercala entre, repito, sentimientos enmascarados. O sea, te está vendiendo la idea de algo hermoso y es hermoso, pero repito, ¿por qué te sientes amenazado? O sea, Ujú, es justamente eso. O sea, sí, sí se transforma en un cuento alemán, muy a los hermanos Grimm. O sea, esa parte de que, ay, la sirenita se queda con el príncipe, güey, aquí la ujú, sirenita muere, ujú. Así básicamente. es. O sea, pero es básicamente eso. Es la parte en la que el disco cambia y es un disco sutil, realmente es un Ujú, disco sutil en sus cambios, en la forma del argumento, de cómo se va transformando y trastornando a un modo en donde dices, ¿a qué punto llegué a sentirme, aunque un disco que parece abrazarme, me hace sentir incómodo, me hace sentir que algo feo me va a decir o me va a pasar, ¿sabes? ujú, Me imagino, o sea, bueno, entre mi TDAH a mi imaginación muy, muy ujú, explorativa, me imagino este disco escuchándolo como en un escenario donde hay un tipo de carpa en medio del desierto, de un desierto con nubes nubladas, como de tormenta, y que cuando entras todo es bonito, pero se empieza a transformar, como Coraline. ¿Has visto la película sí, de Coraline? sí, Justamente claro. cuando está con este güey, el que es un sargento que era así también de circo, algo Ujú, así. ujú, Como cuando está del otro lado de la puerta extraña, ¿no? O sea, de ese ujú, mundo raro, o sea, me lo imagino así, con ese mismo sentimiento, pero cuando sales alrededor hay un desierto, como que no hay nada y nada más estás atrapado ahí con los sentimientos extraños que este disco te hace sentir. Pero yo te pregunto a ti, Vane, ¿este disco te soltó en momentos en donde hubieses dicho, esto pudiese haber sido mejor aquí y acá? ¿O no, no, no? fíjate que no. Para mí, de hecho, se me hizo corto. O sea, a Ujú, pesar de la duración de las canciones, ujú, precisamente como es tan sutil en sus cambios e inicia, bueno, de hecho, todos los inicios de las canciones pareciera una invitación a la fantasía, ¿no? ujú, Eh, pero no te pudiera decir que en algún momento yo sienta que, o sentí que el disco se fuera haciendo aburrido ujú, o tedioso precisamente por la duración de las canciones. De hecho, no las sientes. O sea, cuando lo vas escuchando, de repente dices, ¿ya terminó? O sea, ¿en qué ujú, momento terminó? Necesito volver a escucharlo. Y también se te hace un poco adictivo a esa situación, o sea, también es como un juego sutil emocional, ujú, porque pasa muy rápido, o sea, se va, como que tú te vas, como que te vas ingresando en la temática del álbum
y te vas Ujú, perdiendo también dentro de esa fantasía, o sea, te va atrapando. Y eso es lo curioso porque no con todos los discos los puedes lograr, o sea, si es un artista que sabe trabajar su música ujú, para crear emociones, ¿no? Que es ahorita lo que tú expresas, porque a ti te está provocando ya también tener una emoción, de cierta manera visual, ¿no? Tú ujú, necesitas que tu cerebro se conecte con imágenes para poder entender la música, porque él finalmente solo te está dando música, y tú ya lo estás relacionando con otras cosas que para ti se asemejan a o dan una analogía de todo lo que él te está interpretando. ujú. Bueno, eso es algo que siempre me ha pasado. O sea, siempre he tenido que relacionar la música, cómo la música me trae imágenes a la cabeza. Pero es algo muy, tal vez te digo, muy de mi TDAH, un poquito. Ujú, Pero sí, o sea, pero el hecho de que un disco ponga a impulsar tu mente ya es súper poderoso en muchísimos aspectos. Algo que a lo mejor le podría criticar al disco es en parte repetitivo, y lo voy a decir así entre comillas, ujú, ujú, repetitivo, porque recicla partes de las melodías, recicla algunas cosas, sobre todo en las cuerdas. Me gustaría a lo mejor escuchar un poquito más de guitarra acústica, porque hay momentos en donde sí se suelta la guitarra y se suelta hasta medio flamenco, se suelta de medio blusero, medio rockero, y digo, ok, esa parte me gusta, pero hay momentos que sí se sienten un poquito reciclados. No en la ujú, parte en la que te digo del primer tema que repite una melodía en el principio, en medio y al final, ¿no? Eso yo siento que es más como, es más propio del artista justamente ujú, como para dar un mensaje o para que alguien lo interprete de cierta manera, como yo ya te lo dije. ujú, Eh, pero aún así con cierto reciclaje, entre comillas, no es un disco que no te suelta, no te suelta la capacidad ni la intención de que sientas algo. Es que es eso, que el disco te hace sentir realmente. O sea, ujú, hay discos que dices, qué delicia, te hace sentir una ambrosia. Hay un discos donde dicen, qué huevo, o sea, pero, o sea, sí, cada disco te hace sentir, pero aquí son múltiples emociones, múltiples, y no necesitas de una letra para poder tener el contexto de la música. O sea, sí, así es. las letras son tristes, sí son tristes, son muy melancólicas, pero en general la música te transporta y te hace sentir cada vez más extraño, es extrañeza, es alegría y es miedo, es inquietud. Pero ¿por qué un disco que tiene una portada tan bella te hace sentir inquietud? Es lo que me Claro. encanta, es lo que me encanta. Entonces, Vane, yo particularmente, por eso amo este disco. O sea, es mi perspectiva de este disco, por eso lo amo, por eso me encanta. Y Chris Bruin es un artista muy completo, muy, muy completo, pero siendo su debut, siento que le tiró muy alto a una vara que ni él sabía que podía tirarle, de verdad. O sea, en temas compositivos, tal vez pueda a algunos no les pueda gustar completamente, tal vez, ¿no? O sea, en temas de composición puede quedarse corto para algunas personas, pero en tema de atmósfera, no muchos hacen lo que hace este tipo. Y no he escuchado un disco que hace exactamente lo que este disco, de esta manera, con esa paleta de colores, con esas imágenes que te hace, que te empuja a tenerlas. Ujú, Entonces, esa es mi perspectiva. Repito, cada quien tiene la perspectiva de sus discos favoritos, pero para mí este es un disco muy intrusivo en mi psique y por eso me encanta, por eso me encanta. y te Entonces, gusta que juegue con tu subconsciente. totalmente, totalmente. O Ujú, sea, cada canción que pasa, cada frase, cada repetición de la melodía que te estoy diciendo desde el principio al final es como decir, no puede ser, es regresar a lo mismo, es como vivir lo que ya viviste antes, pero con otra perspectiva. Entonces, pero esa es mi impresión, esa es mi ujú. impresión y yo por muchas cosas amo este disco, la verdad. O sea, eh, tal vez está implícito, pero en Retumbas Favorites yo planeo reseñar mis discos que para mí son un 10 de 10. Para mí Sí. son un 10 de 10. Entonces, yo ya no quiero seguir hablando, Vane. Entonces, esa es Ujú, mi perspectiva. Yo ya te planteé completamente lo que es mío. Pero por favor, dame más de lo que tú percibes en este disco. Dame más de lo que tú sientes cuando escuchas
esta parte, o sea, ya coincidimos en puntos, pero ¿hay algo más que quieras decir aparte de esto? Porque sé que este disco es para hablar más. Sí, de hecho, también me pareció curioso que jugara un poco o que no quisiera a la mejor experimentar, porque no creo que haya sido una casualidad el que él haya ocupado esos elementos de su otra banda en esta con los elementos circenses. ¿O a ti te parece que fue como que, quiero rescatar un poco de esto? A mí no me lo pareció, a mí sí me pareció que fue a propósito, como darle ese toque, como si él también contara su propia historia, ¿me explico? O sea, como si este disco también formara parte de él y contara un poco de él, Ujú. eh, y que te regalara esa interpretación para que tú también la pudieras vivir a través de sus ojos y viceversa. No sé si también si te dio esa sensación. A ver, solo que hay un pequeño tema. Mayra Orchestra, de hecho, Ujú, se supone que tiene dos discos. Uno que es un debut, supuestamente que se llama Oracle, pero antes de eso hay una prepresentación que se llama World of Wonder, que es pero no sé si es un año antes o un año después de Days of Summer Gone. mm, Entonces, independientemente de cuándo haya salido el disco de Mayra Orchestra, puedes tener dos perspectivas muy interesantes. Se alimentó de este concepto para traer Days of ujú, Summer Gone, o bien ya traía ese tema y fue que inspiró que fue el que incentivó al proyecto de Mayra Orchestra a jalar a Chris a decir, tu asunto está completamente circense, conceptual, te necesitamos para traer algo así. De hecho, Mayra Orchestra también tiene momentos conceptuales muy extraños, o sea, de ujú, hecho, voy a hacer una comparación completamente estúpida, pero lo tengo que hacer. ujú. ¿Has escuchado los discos de Sanocroy o First No, Nation? creo que ¿No? no, creo que no. Eh, Ajá. que son dos discos conceptuales, o sea, que es como de el segundo disco es una persona que está sosteniendo una corona así. Ajá, ajá, Ya, creo que sí. Ajá. ubicas los dos Ujú, discos, ujú, ujú. que son Sí. completamente, que es black metal, pero es black metal fantástico, ¿no? Pero es una Ujú, fantasía muy oscura. Mayra Orchestra es como que reside en el mismo mundo de Sanocroid, pero en la ujú. parte bonita. Ok. Es esa conceptualización que yo me hago. Ujú, Eh, pero bueno, básicamente es eso. Independientemente de cuándo haya salido, las dos perspectivas son interesantes y de las dos perspectivas que tienes, cualquiera es increíble. ¿Estás de acuerdo? ujú. O sea, haya inspirado para Mayra o Mayra le gustó su tema y lo agarró como de su músico compositor. Claro, porque es lo que luego platicamos, que muchos solistas cuando hacen sus trabajos, ya en el desarrollo de sus proyectos, pareciera que es una repetición de lo que hacen en sus trabajos como bandas y que Ujú, luego nosotros lo criticamos, pero aquí no, o sea, aquí me parece como si fuera un elemento más bien para que lo relaciones con él, o sea, con su trabajo. ujú, Es muy diferente a reciclar un trabajo que ya está construido con un grupo de fans que ya te van a seguir ujú, y tú vas a traer este mismo concepto para obtener, digamos, una publicidad más veloz y aquí no, o sea, él no le apuesta a eso, o a mí me ujú, da esa impresión que no le apuesta a eso como artista, sino que él ya trabaja con un concepto, le ujú, gusta desarrollarlo ujú. y si lo vas a ver visualizado o auditivamente lo vas a relacionar en sus otros trabajos, pero porque es parte de su personalidad como artista. Correcto, correcto. Sí, o sea, de hecho además es único, o sea, Ujú. su tema es completamente único, o sea, repito, nunca había escuchado algo parecido a esto. Y ahorita te tengo una información muy importante que acabo de ver. Los dos discos, World of Wonder de Mayra Orchestra y Chris de Days of Summer Gone, salieron el mismo año y salió Mayra Orchestra 2 días antes. Ah, Entonces, ni una ni otra perspectiva de la que te dije. O sea, o sea que realmente lo trabajó en conjunto. yo creo que sí, pero Ujú. realmente es difícil saber qué vino antes.
¿qué vino antes en la cabeza de Chris de decir, a ver, My Era Orchestra es esto y Days of Summer Gone es lo otro? ¿Sabes? O sea, no estoy seguro, pero también tendremos que reseñar My Era Orchestra en algún momento porque también yo soy el tarado en Retumba al que le encantan las obras musicales, y en algún momento tengo que hablar de una con alguien. Entonces, Mayra Orchestra tendrá que ser uno de esos discos, para también estar adentrado al tema de Chris y su participación ahí, porque son 16 músicos, pero Chris tiene una participación increíble ahí además, en tema de composición. Y Ujú. justamente repitiendo un poquito lo que dices, sí, este güey no recicla nada, este güey no recicla ideas de otras bandas. O sea, sus otras bandas, de hecho, son muy diferentes a lo que está haciendo en su proyecto solista. O sea, es más rock progresivo, es más, es un poco más aventado, es un poco más, no sé, más rápido, más voraz, por así decirlo de alguna manera. Esto es completamente inmersivo, ¿no? Muchísimo más atmosférico y muchísimo más sustancioso como para poder traer un sentimiento, repito. Pero es un artista muy completo. A mi perspectiva es un artista muy completo. En algún momento te pasaré sus otros discos, pero yo creo, no sé qué más quieras decir de Days of Summer Gone, porque yo podría debrayarme de más, pero tú eres mi invitada, entonces pues tú dime más. No, no te preocupes. De hecho, yo estaba pensando también en hacer una pequeña sección, pero todavía lo estoy construyendo de relacionar algún disco que te gusta escuchar mientras lees un libro y precisamente lo quería relacionar con uno que se llama Otra vuelta de tuerca, que es de Ujú, Henry James, y ujú, también precisamente es sobre dos niños, o sea, la historia de dos niños, y es un cuento precisamente que los dos niños eh, te los describen en la narrativa de la historia como dos angelitos, ¿no? Preciosos ujú, física y emocionalmente. Pero conforme va, y aparte es un cuentito bien chiquito, o sea, es un ujú, cuentito así, súper chiquito, pero igual que este álbum, muy sustancioso. ujú, Pareciera que no te cuenta nada porque nunca es explícito ujú. el libro, pero en realidad no es necesario. ¿Sí me explico? Son ese tipo de obras que no necesitan decir directamente lo Lo que que pasa. requiere el lector, porque te lo Ujú, deja tu perspectiva y la perspectiva es muy clara. Y ok, precisamente me da esta sensación, este libro, de que lo que tú decías pareciera dulce e imaginativo, pero en realidad, en el fondo, es todo lo contrario y no ok. necesita ser explícito para, o sea, por ejemplo, pudo haber ocupado un arte de portada diferente, ¿no? Y no lo Ujú, es. O sea, tú podrías exacto. tener este arte de portada en el cuarto del bebé, ¿no? Y No, totalmente es turbo infantil, exacto, completamente. ajá, y lo mismo pasa con ese libro. Entonces, me da mucha esa sensación. Ok, ok, o sea, que quieres relacionar la música con otro estilo de arte, más que nada en la literatura. Ujú, Eh, bueno, y como yo te dije, este disco me retoma a la fantasía extraña, ominosa de Tim Burton, pero también de Lemony Snicket. O sea, Lemony Snicket ujú, que escribió una serie de eventos desafortunados, que tuvo su película con Jim Carrey, pero tiene una serie de libros que es extraño. O sea, ujú, es como leer la parte de Tim Burton que nunca te dejó en una literatura. Es básicamente eso, o sea, y me parece que son 5 libros, si no mal recuerdo, y es en el tercer libro donde están escapando del conde Olaf, ¿no? Este personaje que es malvado, pero es chistoso, o más que nada la serie lo quiere poner chistoso, pero más bien él piensa que es comediante, pero whatever. Hay un momento en ujú, donde se esconden con fenómenos de circo. Entonces, me recuerda mucho esa parte porque son fenómenos que tratan de ser muy lindos, pero los niños, siendo niños, tienen la perspectiva infantil de decir, ay, qué personas tan feas, qué cosas, o sea, esta clase de cosas que realmente, pues, el escritor te lo trata de hacer entender así. ujú. Entonces,
me da mucho como esa idea, repito, o sea, para mí lo visual, para ti es un poquito, es algo un poquito más sustancioso en temas conceptuales. Entonces, Ujú, eso me encanta. Y me encanta que ujú. un disco te haga sentir esas cosas, honestamente. O sea, en esa parte el disco es directo. En esa parte el disco es directo, pero no es directo en la forma en cómo te hace sentir, porque Así es. es una montaña rusa de sentimientos. Ujú. Así es lo que hablabas de la máscara, ¿no? De la retiro y es otra fase del álbum que vas a encontrar conforme va evolucionando, ¿no? Correcto. Eso es lo que decías. Ujú. Correcto, correcto. Sí, entonces, digo, por mí me la paso hablando de este disco y cómo me encanta. Y bueno, esto obviamente es una invitación a ustedes a que escuchen este disco porque no se dejen guiar por la portada. Es una portada hermosa, pero así, si esta portada tuviese otra paleta de colores y la misma forma, sería exactamente la misma cosa que escucharías. O sea, la percepción visual se transforma a lo musical si le cambias la paleta de colores a algo más oscuro. Entonces, Days of Summer Gone para mí, ya lo dije, es un 10 de 10 por todo lo que me hace sentir. Pero Vane, repito, tú eres mi invitada, mi perspectiva no tiene que ser la tuya. Te puede o no gustar el disco, entonces también dime, oye, ¿sabes qué? No, para mí no es esto, para mí es aquello, lo que quieras, pero yo estoy compartiendo esta perspectiva contigo. Ujú. Repito, me habría gustado tener a Luz aquí, pero no pasa nada. Me encanta que tú también estés aquí para decirme lo que escuchas, porque, repito, llevas más tiempo escuchándolo. Somos los dos tarados Ujú. en Retumba que llevan más tiempo escuchando este disco. Más yo, obviamente, pero bueno. Es que es un Steven Wilson True. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no, no. No, para nada. Yo creo que finalmente es raro encontrar este tipo de trabajos. Sí, es un trabajo que sí yo lo incluiría en la selección favorita, pero precisamente porque es completo. Porque para ti tampoco sobró ninguna canción, ¿estás de acuerdo? No, De no, hecho, a sé, mí me pareció hasta como en algunos partecitas de soundtracks, ¿a poco no? Para películas. completamente. Quedaría perfecto. Completamente. Entonces, pero a pesar de eso, cada canción no pierde personalidad. O sea, aunque tiene toques distintos, Ujú, una canción sí la puedes identificar de la otra, perdón, ujú, y al mismo tiempo puedes relacionar todas las canciones en su conjunto con ujú. el disco completo. O sea, Correcto, y no todos los trabajos logran esto. correcto, correcto. Sí, o sea, es un disco que realmente habla por sí solo de muchísimas formas. Y es que es eso, habla por sí solo en muchos lenguajes, en muchos argumentos, en muchos conceptos, de maneras transversales, no sé, son muchas cosas, Ujú. pero vaya, de verdad, cómo amo este disco. Pero tu calificación, Vane, no me las da. Ay, claro que 10 de 10 ya la sabes. ¡Ay! 10 de 10. Entonces, para nosotros Ujú. dos, al menos Days of Summer Gone de Chris es un disco perfecto porque es un disco que juega su propio juego de atmósferas y juega su propio juego de hacerte sentir cosas que tanto en lo visual como en lo musical no te esperas. Entonces, al menos de esa forma. Obviamente hay discos que lo hacen, pero no de esta manera. Chris está haciendo algo único, algo propio, y es básicamente lo que me hace enamorarme cada vez más de este disco, cada vez que lo escucho. Sí, Este, claro, estamos hablando de es virtuoso en voz, virtuoso en instrumentos, una producción perfecta, o sea, es limpia, escuchas cada instrumento, el concepto está perfectamente relacionado con las letras de las canciones, o sea, por eso le damos la calificación del 10, ujú, porque en cada detalle sí logra su propia perfección y al mismo tiempo logra integrarlo en un solo trabajo. correcto, correcto. Entonces, no hay más que decir de Days of Summer Gone realmente. Entonces, pues amigos, esta fue la primera sección de Retumbas Favorites con Vane, aquí de invitada y pues bueno, con uno de mis discos favoritos. Nos estaremos viendo pronto con más personas hablando de sus discos favoritos, con más invitados. Yo no soy el host de nada de esto, simplemente estoy aquí para hablar de
uno de mis discos favoritos y bueno, afortunadamente también para ti es un 10 de 10. Va. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos y también esperemos que lo disfruten mucho. Escúchenlo amigos, nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.